Una gran farmacia donde va a haber de todo. En la línea telefónica se encuentra Maribel Ramírez Coronel. Ella es periodista, experta en temas de salud, escribe en El Economista. Usted la ha escuchado ya en varias ocasiones con nosotros. Maribel, gracias por estos minutos. Buenas tardes. Hola Jaime, buenas tardes. Suena bien padrísimo, ¿verdad? Pues Eso de la superfarmacia. suena súper bien, suena bastante interesante, pero ¿es viable una situación así, Maribel, con una cosa tan compleja como es abastecer al sistema público de medicinas? Claro que no. Es solo confirma que en Amdolandia se vive en una realidad alterna. Es una nueva del gobierno, de este gobierno de las ocurrencias, estos anuncios espectaculares que ya sabemos que les encantan, pero pues es ocurrencias y como una solución aparte a un problema que ellos mismos han ocasionado. La parte del desabasto no se ha terminado de resolver y sigue dando estas promesas vacías que están a todo lo que dan, pero que en los hechos ya sabemos que no van a hacerse realidades, nada más se quedan en el aire. Y además, Jaime, no es la primera vez que hace una promesa sin sustento el presidente. Acuérdate que, en salud ha hecho muchas, pero nada más acordémonos que prometió conformar con Birmex una megadistribuidora, algo parecido, ¿no? En donde designó incluso originalmente a Pedro Centeno, que luego pasó a ser titular del ISSSTE y ya se les olvidó, pero esa vez incluso el mandatario habló de que se invertiría en ello 4,000 millones de pesos, incluso dividió al país por regiones, hablaron de que sería una superdistribuidora para cubrir todo el territorio, porque decían, ¿qué tan difícil podía ser repartir medicamentos? La veía súper fácil, porque incluso decían, pues es como distribuir papitas o refrescos, ¿no? Lo que lo hacen las empresas, ¿cómo no lo puede hacer el gobierno? Pero fue una de las promesas en el aire. Así viene esta otra nueva hora de esta super mega farmacia. ¿Y qué es lo que debe de ocurrir, Maribel? Porque tú nos has ayudado y nos has llevado de la mano lo que ocurría antes, la manera en la cual se establece esta idea de que el gobierno señalaba de que tan solo, como es un sector tan especializado, había muy pocas empresas, porque así es en el mundo. Estados Unidos es así, el Reino Unido me decían que creo que es una sola la que distribuye las medicinas, o dos creo, no tengo claro el dato, pero no es porque exista un monopolio, porque exista un mar de corrupción. Seguramente hay algunos momentos, y si esto es así, pues que se ataque la corrupción, pero que no se desmonte todo un sistema de compras que se tenía y que ciertamente era eficiente en algún momento. Exacto, porque la distribución de medicamentos es algo muy especializado y complejo a nivel mundial. Es decir, el que haya distribuidoras especializadas en este tipo de insumos tan específicos y que requieren en muchas ocasiones cadena de fría, es decir, que tengan cierta temperatura con medidores muy específicos, muy precisos, porque si baja de cierta temperatura el medicamento ya asume cierto riesgo, ya no puede tener el riesgo de que pierda su eficacia o su caducidad, que también es tan precisa. Es una industria de verdad compleja a nivel mundial y sobre todo hay empresas altamente especializadas y de gran capital en países como México, donde los territorios, con grandes territorios o con una orografía compleja como es México, o sea, con altibajos y desniveles muy fuertes, zonas de montaña. Entonces, en países como, mira, por ejemplo, México, Inglaterra, Estados Unidos, incluso Canadá, son países que tenemos amplios territorios y que son la distribución de medicamentos se hace por empresas altamente especializadas. Entonces, aquello de que critica el presidente que solo unas cuantas empresas absorbían la distribución de medicamentos, pues sí, porque así solo se puede hacer. Son empresas que necesitan tener infraestructura muy especializada y grande, cientos de camiones de todos los tamaños que alcancen a distribuir y a dejar a cada uno de los puntos de venta los medicamentos. Actualmente, por ejemplo, en México, en las farmacias, en todos los lugares, las ciudades medianas y pequeñas donde hay farmacias, puede llegar, tú pides y vas a una farmacia y no tienes medicamento, te dicen que al siguiente día vas, en 24 horas te lo tienen, porque ellos tienen la certeza de que la distribuidora se lo pide y en 24 horas se lo regresa. Eso hacen las distribuidoras a nivel privado. Pero en el gobierno, pues actualmente todavía seguimos teniendo ese problema de desabasto porque se descompuso, se rompió con esa cadena de insumos donde antes eran las distribuidoras las que tenían ese control y ahora se supone que son las farmacéuticas, pero ya regresamos a ese modelo, o sea, toda esa idea que tenían de que no fueran las distribuidoras, no es cierto, porque ya actualmente son otra vez las distribuidoras las que tienen el control de la distribución.
Maribel, en ese sentido, estamos platicando con Maribel Ramírez Coronel, periodista experta en temas de salud. Usted la puede leer en El Economista. Maribel, en ese sentido, los datos que arrojó primero la encuesta nacional de ingreso-gasto de la población y lo del la manera en la cual pues se alimenta el estudio del Coneval y pues aumento en el gasto de bolsillo que se registra de cualquier persona que acude a un sistema público y no puede surtir su receta y tiene que voltearse a la farmacia privada o a la iniciativa privada para poder continuar con sus tratamientos, es un reflejo de lo que está ocurriendo y de esa realidad que luego el gobierno ha querido negar en algunos momentos. Exactamente, justo eso es lo que ha estado sucediendo a lo largo de estos años. Es decir, la intención que tenían ellos de que hubiera más cobertura a las personas, a los pacientes que no son derechohabientes, que no tienen ni que pudieran tener medicamentos gratuitos para todos, porque esa fue la promesa desde el principio de esta administración. Por supuesto que no se ha concretado, y no solo no se ha hecho realidad, sino que han ido en sentido contrario. Está habiendo una privatización de la salud de manera acelerada. La gente justamente está yendo, como no quiere esperarse 3 días, 4 días ahí a que le den su cita o 2 meses o 3 meses para que le den una fecha de cirugía, pues busca la manera o de ir al principio para una cosa de inmediato, de emergencia, al consultorio adyacente a farmacias, que se ha convertido en el sistema alterno de primer contacto, de atención de primer contacto, o a una cirugía para ahorrar. Digo que la familia luego se colabora y lograr los 40,000, 50,000, 80,000 pesos que le pueden llegar a cobrar en una clínica, en un hospital, para hacerse su intervención y no tener que esperar y con el riesgo de que te mueras en el camino a que el IMSS en la fecha de tu operación. Esa es la realidad y lo reflejó claramente tanto el INEGI en su encuesta de ingreso-gasto, donde está subiendo aceleradamente la proporción que las familias dedican del gasto familiar a la salud, por supuesto, tanto por la compra de medicamentos como por la pago de intervenciones, y por otro lado lo reafirma el Coneval, que pasó de 30 a 50 millones de mexicanos que no tienen cobertura, que ya no saben por dónde atender su salud porque antes sentían la certeza de contar con el Seguro Popular, tenían su membresía, su acreditación. Actualmente el INSABI, como fue del INSABI, no sabemos, como dicen, ¿qué pasó con el INSABI? Nadie sabe, porque el INSABI ya se quedó en el pasado y ahora viene el Bienestar. Estamos a un año de terminar este sexenio y no sabemos si ese organismo verdaderamente le va a dar tiempo de recuperar el control de eso que se perdió, porque además el nuevo titular del Bienestar es uno de los mismos que estuvo en el INSABI. Veremos qué es lo que sucede en ese sentido. Pues Maribel, siempre es un gusto poder platicar contigo. Gracias, cuídate mucho y muy buenas tardes. Igualmente, un abrazo, Jaime. Hasta Saludos. pronto. Es Maribel Ramírez Coronel.